etapa del mismo reductor que ya habíamos encarado en el video anterior tiene que tener la misma distancia entre centros que tenía en la primera etapa. Entonces la calculamos para el módulo 6 por Z1 más Z2, 65 más 106, dividido 2 por 0,96, 442,62. Y tiene que ser exactamente igual a la distancia entre centros de la segunda etapa. Acá nos señala que yo no puedo adoptar una distancia entre centros mayor ni menor, porque menor no entrarían y se clavarían, y mayor no tocarían a la altura del diámetro primitivo. Por lo tanto, tiene que ser la misma. Es todo un cierto juego de números. Vamos a tener que entrar en la segunda etapa adoptando el número de dientes del piñón de la segunda etapa. ¿Se acuerdan que tenía que ser entre 16 y 25? Vamos a adoptar 22. Ustedes tengan presente que este cálculo ya se hizo antes, o sea que muchas de las cosas que yo adopto, las adopto no por hacia ojo, sino porque sabemos que con ese resultado da bien. En el caso anterior, hicimos expresamente que no diera para que vea cómo se debía resolver en el caso de que no diera. Acá tenemos Z3, 22 dientes. Y sub 2 es 3,26, la relación de transmisión de la segunda etapa. Por lo tanto, Z4 es 22 por 3,26, 71,72. Como el engranaje no puede tener un diente fraccionario, tiene que ser un número entero, tomo 72. De todas formas, la relación de transmisión total no tiene importancia que se mantenga exactamente, porque el número de vueltas de entrada va a variar de un día al otro, porque es un motor eléctrico, entonces varía con la tensión y no es permanentemente constante. Así que tiene que estar dentro de más o menos de un 1%, un 2% de diferencia, pero es admisible una pequeña diferencia en la relación de transmisión, porque el número de vueltas de salida no va a ser, el número de vueltas de entrada no es constante, el número de vueltas de salida tampoco, aunque tuviera una relación exacta. Muy bien, adoptado entonces 22 dientes y 72 dientes, veo la relación de transmisión, veo la relación Z4 sobre Z3 y me sale un número periódico, que es lo mejor que podría haber ocurrido. Quiere decir que prácticamente nunca van a estar en contacto los mismos dientes, cada miles de vueltas van a estar otra vez en contacto. Muy bien, entonces ahora calculamos los diámetros primitivos del piñón, módulo por z sobre coseno de alfa, y de la rueda. Y el número de vueltas intermediario. Si yo entro a 1450 y paso por un primer par, salgo a 478 revoluciones por minuto, que es el número de vueltas intermediario con el que voy a entrar al segundo par. Entonces, pongo la distancia entre centros, que es la misma que tenemos del primero, planteo la fórmula, módulo 2 en módulo del segundo par, despejo el módulo 2 y veo que da 8,9989, casi 9, pero no 9. Entonces lo que tengo que hacer es modificar ligeramente el ángulo de la hélice para que el resultado siga manteniendo la distancia entre centros que yo tenía del primero. O sea, 440,62 es igual a 9, nuevo módulo, por 22 más 72, dividido 2 coseno de alfa. De ahí espejo coseno de alfa y arco 0,96001893, prácticamente parecería igual, y hago arco seno y me sale 16 grados 14 minutos. Prácticamente lo mismo, pero no es lo mismo. Tiene que ser un valor justo para que el contacto sea el correcto. Lo mismo que antes, vamos a hacer primero el cálculo por Lewis. Hacemos la fuerza radial igual al factor de Lewis. El factor de Lewis lo sacábamos de la tablita esta en función del número virtual de dientes, que era el número de dientes dividido el coseno al cubo del ángulo de la hélice. 22 dividido 0,96 al cubo se da 25, y con 25 tengo 0,106, 108. Es lo mismo. Esto se debe a que
cuando yo corto con un plano perpendicular a los dientes, la figura que resulta no es como es un cono cortado por un plano transversal, resulta ser una elipse. Y la elipse tiene mayor cantidad, al mismo paso, tiene mayor cantidad, abarca mayor cantidad de dientes que la circunferencia del mismo tamaño. Es una elipse ligeramente, apenas, muy diferente, apenas distinta de una circunferencia, pero lo suficiente para no ser perfecta. Bueno, eso sí, el módulo es 9, no tengo problema. El largo vamos a ir directamente de resolución, 25 por 9. 25 por 9 es el máximo posible. Por 21, que es la tensión admisible del acero 6045. Yo acá voy a adoptar un acero 6045, que es un acero de carbono, no de los mejores que se usan en engranajes, para tener margen por si no llega a dar bien. Y me resulta una fuerza resistente de 4507. Quiere decir que el diente soporta 4507 kilos en el momento en que está en contacto. De acá obtengo la fórmula, la fuerza tangencial de la fórmula del momento torsor. Y veo que me da 1147, con lo cual estoy bastante por debajo de la que resiste el diente. Parecería como que uno hubiera adoptado un ángulo, un ancho excesivo, pero la verificación de las cargas dinámicas, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir que aplicamos la fórmula, vemos la velocidad en metros por minuto, 305 metros por minuto, pi por diámetro, 2, diámetro 3, por supuesto 206,25, por el número de vueltas intermediario, 478, dividido 1000, 305. El ancho del diente, que es B, es 22,5 centímetros, los voy anotando todos los valores sobre el gráfico para irlos teniendo. Y el C sale, como se acuerdan, de las tablas 4 y 5, que con un módulo de 9, 12,7, y una clase 2 da un error en acción de 0,0058. Con eso entro en la otra tabla, 0,058, de error en acción, y para a 0 a 0, 20 grados, me da 592,8. Bueno, ahí está, ese es el valor de C. Lo reemplazo en la fórmula, es la fórmula laboriosa, y me da que la fuerza dinámica es 2.905 kilos. Se lo sumo a la fuerza tangencial, que era 1.147, y me da 4.052, menor que lo que está resistiendo el material, que es 4.507, por lo tanto estaría correcto. Lo único que me falta, o sea, yo sé que ya dimensionalmente está correcto. Ahora me falta la verificación del desgaste. La verificación del desgaste no es preocupante, porque siempre da. Lo que ocurre es que hay que determinar qué dureza debo darle acá al piñón y a la rueda para que resulte correcta. Pero dar va a dar siempre. No como las cargas dinámicas que podrían no llegar a dar. Obtengo K, y es la fuerza dinámica por el coseno de alfa, dividido el diámetro medido en centímetros, por el largo en centímetros, por el factor del número de dientes, que en este caso es 1,53, y me da un valor de K de 5,48. Ingreso en la tabla del valor de K, que es esta, que ya tienen que manejar, y con un K para un ángulo de 20 grados de 5,42, 5,54, tengo para el piñón y para la rueda 200 brillos. Con lo cual, el engranaje estaría terminado en su cálculo. Ahora concentrémonos en la figura del reductor ya calculados los pares de engranajes. El próximo paso que yo tengo que hacer es calcular los ejes. Pero para calcular los ejes, yo ya conozco los engranajes, conozco las fuerzas de manchón, eso no hay problema, pero lo que no conozco son las distancias.
Lo único que sé es el ancho del engranaje, pero no conozco la distancia que va a haber desde el borde del engranaje hasta el centro del rodamiento, ni desde el borde del engranaje acá hasta el centro del otro. Entonces voy a tener que hacer alguna serie de adopciones. En primer lugar, me conviene tomar distancias más bien más grandes que las que después voy a tener que me van a resultar en el dibujo, porque de esa manera me va a resultar un eje un poquito ligeramente sobredimensionado. Si yo tomara una distancia entre el borde del engranaje y el rodamiento menor que la que realmente resulta, el resultado va a ser que voy a tener que recalcular todo y es algo que uno no desea. Entonces, vamos a adoptar que entre un par y el otro par tengo que colocar dos rodamientos y sus respectivas cajas, y más o menos a ojo uno se da una idea de que debe ser unos igual al ancho de la suma de los anchos, es decir, 225 más 150 me iría a 370. Yo acá dejaría 370 milímetros para mi cálculo de X. Desde este borde hasta acá tomaría más o menos el mismo ancho, 150. Y lo mismo voy a hacer acá. Acá voy a tomar 225. Con toda seguridad estoy exagerando, pero no me preocupa. Así que vamos a ir prolijando un poco. Todo esto ya lo vieron. Vamos a ir prolijando y ponemos entonces 150 acá, 150 acá, 150 de ancho, 370 entre engranajes, 225 del segundo par y 225 del borde del segundo par hasta el centro del rodamiento. Con eso yo ya podría empezar a calcular los ejes, pero todavía tengo un problema. No conozco el largo del cabo del eje, ni este valor. Entonces acá voy a tener que adoptar un criterio, si yo tengo que calcular un eje del cual no conozco, necesito su medida, pero no la conozco, porque precisamente voy a calcular el eje. Es algo, es un círculo interminable. Entonces, para resolver este problema, nosotros lo que hacemos es decir que lo que sobresale es aproximadamente 2,5 veces el diámetro. Y el diámetro, ustedes se acuerdan que era 10, ¿sí? Que había una fórmula, que si fuera solamente la torsión, sería 10 raíz cúbica de n sobre n. Aproximadamente. Después voy a hacer el cálculo definitivo. Pero para poder calcular el largo del cabo de este eje, sí voy a poder tomar ese valor. Entonces, tomando vamos a ver, para el primero, el diámetro sería 10 raíz cúbica de 165, ¿no? Sobre 1450. Raíz cúbica por 10. Entonces, calculamos y hacemos 165 dividido 1450, inversa raíz cúbica igual por 10, me da con 6,78. Este eje va a medir aproximadamente 65 a 67 milímetros. Quiere decir que esta distancia va a ser esto por 3, más o menos 200. Todo en milímetros. Después tendré que pasar a centímetros. El eje intermediario no me preocupa calcularlo ahora, tener una idea aproximada ahora. Pero el de salida sí. Es 10 raíz cúbica de 165 sobre el número de vuelta de salida, que era 148. Entonces, hacemos lo mismo. Hacemos 165 dividido 148 igual, inversa, raíz cúbica por 10. Me da un eje de 72. Entonces voy a tomar 2,5 más o menos 158, 160. Y con esto yo tengo las medidas necesarias, 200,
para poder iniciar el cálculo de los ejes, que es el próximo paso en el cual van a tener que lamentablemente volver a encontrarse con sus queridos amigos de los momentos torsores y momentos flexores, y una vez calculados los ejes, si uno ya podía presentar un conjunto previo como para poder comenzar a calcular. Todo esto es un preproyecto, digamos, una idea aproximada como para empezar a calcular. Es lo que uno hace cuando tiene que vender el proyecto, tiene que no invertir demasiado tiempo y tener una idea aproximada de lo que va a salir. Después, para poder hacer el cálculo definitivo, uno tiene que hacer una serie de mejoras, lo posible, y tratar de hacerlo lo más económico posible para maximizar la utilidad. Pero eso es un paso posterior. Nosotros, con hacer un preproyecto, nos encontramos más que satisfechos. Con lo cual, habremos resuelto todo un proceso de cálculo complejo que por primera vez se le presenta al alumno en toda su carrera, donde tiene que adoptar una serie de valores. Acá no se trata de aplicar una fórmula. Y además, después tiene que armar todo, dimensionar y hacer el dibujo. Es algo realmente que es la primera vez que ocurre, a todos nos ha pasado lo mismo, pero en la carrera técnica, la primera vez que se le presenta la dificultad de tener que armar todo a partir de una serie de datos sin otro tipo de ayuda, es en la materia de proyectos, que es la que precisamente es la que estamos desarrollando y la que tiene esa dificultad, pero que es una dificultad que se puede superar. Todos lo han superado, todos lo hemos superado, y realmente una vez superado se resuelve con facilidad. Esta situación que ustedes están pasando de estas clases virtuales ya no es la primera vez que pasa. En el año 1974 también pasó, donde se cerró la facultad, pero no porque había un virus, era un virus ideológico lo que había. Y después se reabrió para los exámenes y se logró superar esa situación. Así que ustedes también podrían superarlo. Y si lo superan, va a ser beneficioso. Bueno, en el próximo paso vamos a calcular los 3 ejes y los exámenes en general, tanto los finales como los parciales, son el cálculo de un eje con su respectivo engranaje, o el eje intermediario, o el eje final, pero que uno tiene lo suficiente como para poder hacer todas las preguntas que quiera, si desea, y poder saber si el alumno está en condiciones de resolver el problema. Porque esta materia, a diferencia de otras, no define una materia. Por más que muchos piensen que es lo mismo y que todas valen lo mismo, y a los efectos del certificado analítico todas valen lo mismo, a diferencia de eso, esta materia define la matrícula. Va a definir si el técnico es técnico o es un señor que conoce mucho de humanismo y de otros temas, pero técnicamente no es capaz de poder resolver las dificultades con las que se va a encontrar en su vida laboral. Y si se va a dedicar a otra actividad, bueno, también podría haberse dedicado a otra rama de la escuela secundaria. Muy bien, la próxima vez calculamos los ejes.